Extension, después la 1. La 1. Sí. Muy parecido. Bueno, miren lo que voy a hacer. Yo encontré las bases profundas, los ángulos más superficiales. Voy a servirme de los movimientos de la pierna y el ilíaco para inducir hacia la posteriorización de esa base. ¿De acuerdo? Entonces dije que estaba anterior, ¿no? Bien, voy a tomar una pierna del paciente, voy a realizar una rotación interna con aducción y voy a dejar caer. ¿Quita vos? Ahí está. Ok, de un lado, flexiono, rotación interna y lo dejo. ¿Para qué? Para que los ilíacos, al abrirse, me empiecen a inducir el empuje de la base hacia atrás. ¿Se ve? ¿Sí? Yo hago rotación interna, los ilíacos hacen esto y empujan la base, o comienzan a empujar la base hacia posterior. ¿Qué movimiento respiratorio puedo utilizar para provocar que mi base se posteriorice? Inspiración. Perfecto. Entonces yo voy a servirme de esta posición que hicimos con los miembros inferiores, de la inspiración, para que la base venga hacia posterior. Y después podemos usar un truquito más, que es colocarle un almohadón al paciente en la pelvis, debajo de las espinas ilíacas, para traerlo todavía más hacia posterior. Levanta un poquito, por favor, y apoyar. Esto es el primer paso en la pierna. Yo lo dije mal. Entonces yo le pongo el almohadoncito, tomo la pierna del paciente, hago la rotación interna, me vengo del otro lado, hago la rotación interna. Perdón, ¿para qué sirve la rotación interna? Para que los ilíacos se abran hacia atrás y la base pueda pasar. ¿De acuerdo? Yo lo tengo en extensión. Está todo cerradito atrás y la base se fue hacia adelante. Lo voy a traer hacia el otro lado. ¿Sí? Hago una rotación interna. Los ilíacos van a rodar, van a abrirse atrás y voy a inducir de esa manera que la base venga posterior. Entonces esta es la posición del paciente. Voy a usar el movimiento de inspiración y voy a apoyar el talón de mi mano sobre los ángulos inferolaterales y voy con una finta anterior a afianzar con la otra mano sobre esos ángulos para realizar un empuje que va a ir de abajo hacia arriba en forma de coma, desde la cola del paciente hacia la cabeza. Entonces le voy a pedir, tome aire, yo voy a empujar, mantenga, suelte poquito, tome más, tome hondo, tome hondo. Por eso le elegí con calza negra. Bien, suelte poquito, tome hondo, hondo, todo lo que puedas. Dale, más, podés más, dale. Pero no, estás aprobado. Lo repito 3 o 4 veces y luego relajo. ¿De acuerdo? Aumento el empuje cada vez que el paciente toma aire. Yo no lo dejo que suelte todo lo que tomó, lo dejo que suelte poquito y lo arengo para que tome más. Y van a ver que el paciente puede cuando colabora. No, ¿está bien? como estaba en extensión base anterior, significa que para lesionarse tuvo que bajar por el brazo corto y luego por el brazo largo y ahí se posicionó. Entonces la idea de trabajar en coma es para empujarlo por el brazo largo y subirlo por el brazo corto. Por eso se trabaja en coma. ¿Ah? Perfecto. Bien, ¿qué pasa si la extensión es unilateral? Yo tengo un solo lado que bajó y quedó fijo en el brazo mayor. Lo voy a hacer de un solo lado, entonces le voy a levantar la cadera al paciente, pongo la molesta en la espina ilíaca, tomo la pierna de forma unilateral, hago la rotación interna y ahora el contacto va en la espina, el ángulo inferolateral de forma unilateral.
con lo cual voy a apoyarme más sobre el pisiforme y el borde cubital de la mano. Ya no va a mano llena, sino que aplico un poquito más el borde cubital. Y hago lo mismo, le pido al paciente que tome aire, ubico mi finta anterior, mantenga, suelte poquito, tome más aire, tome, mantenga, suelta poquito, tome más, todo lo que pueda y relajo. Okay. Cuando saquen la mano no hagan esto, ¿ok? Sacan la mano, despacito, retiran la almohadita y reevalúan al paciente. Es igual que el anterior, solo que poner la almohada de un solo lado. Unilateral, exactamente. Bien. Flexión bilateral, sacro posterior. ¿Estamos bien hasta acá? La base, como decía Nelson, ascendió por el brazo largo y terminó de subir por el brazo corto y quedó fija atrás. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a hacer todo lo contrario, en el caso bilateral. Permiso, flexiono. Vamos, que me olvido del almohadoncito. Esto es porque yo no lo uso. Dijimos que está en flexión. Tengo que ubicar el almohadoncito a la altura del trocánter del paciente. Apoyate. ¿Sí? Ya para inducir una extensión de columna. Tomo una pierna. ¿A qué rotación la voy a llevar? Perfecto. Rotación externa. Sí, rotación externa. Con una ligera abducción. Siempre se habla de 15 grados de abducción de caderas. Muy bien. Y ahora mi contacto, ¿dónde va a ir? En la base del sacro. ¿Sí? Entonces yo me voy a apoyar con la palma, ¿sí? En la base del paciente, la base del sacro del paciente, mirando hacia caudal, finta anterior, espalda derecha, contacto, con la otra mano afirmo. ¿Y qué movimiento respiratorio le voy a indicar? Que saque el aire. La base se va anterior. Entonces, suelte todo el aire, paciente. Y el empuje, igual que antes, va en forma de coma para hacer esto y esto largo hacia abajo. Saque el aire. Tome poquito. Saque más. Saque más. Usted puede más. Tome poquito y por última vez, saque todo lo que pueda. Saque. Muy bien. Relajamos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Esa se le vamos a mover el sacro para todos lados. En el caso de una lesión unilateral, hacemos lo mismo en forma unilateral. Una cadera, abducción con rotación externa. Las rotaciones, ¿sí? Muchos agarran del pie las rotaciones. Sí, eso vale la aclaración. Miren, yo le flexiono para no estar haciendo la rotación desde la rodilla, que aparte puedo hacer esto y el muslo quedar fijo. Flexiono, protejo la articulación, roto desde el fémur y ahí dejo caer la pierna y ya quedó perfecto con la reducción y la rotación que necesito. ¿De acuerdo? Mismo caso que hablábamos antes para una base anterior, me apoyo en la base unilateral, ¿sí? Que quedó posterior, contacto pisiforme y borde cubital y hago lo mismo, ¿ok? En esa dirección. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Complicamos la historia. TDD, T y I dijimos que eran lesiones de base anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver una lesión de TDD. Base anterior izquierda, ¿sí? Sobre el eje derecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa base? La tengo que traer hacia posterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar, permiso, de la espina ilíaca, del lado de la base que quiero posteriorizar, un almohadoncito para inducir hacia la posteriorización. Hago la rotación interna de ese lado, afloje, relax. ¿Está bien? Me duele la rodilla. ¿Y desde dónde creen que voy a empujar ahora? Del ángulo inferolateral
del lado contrario. El empuje va a ser en forma de coma en esta dirección oblicua, perpendicular al eje de la lesión. Si yo tengo un eje que dijimos que era derecho, voy a empujar perpendicular hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, me apoyo en el ángulo inferolateral del lado derecho. ¿Y qué movimiento respiratorio le voy a pedir al paciente? Inspiración. Afirmo, estoy mal con los filtros. Ahí. Bien. Tome aire. Empujo en forma de coma, mantenga. Suelte poquito. Vuelva a tomar. Tome. Otra vez, suelte poquito. Vuelva a tomar. Empujo. Y relajo. Ok. Suelto despacio. Perfecto. ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? No tenés lo de las primeras clases. No. ¿Me ponen en panza? Ok. No lo puedes subir al Facebook. Ok, corrección. Porque él lo tiene todo grabado de uno. La almohadita, dije todo al revés. No, un detalle, está bien que dice Nelson. Si ponen la almohadita debajo de la espina del ilíaco, probablemente estén bloqueando el movimiento del ilíaco. Entonces la vamos a ubicar debajo de la panza del paciente. ¿Ok? Ahí está. Debajo de la panza yo estoy induciendo la flexión de columna y también voy a estar induciendo a que la base esa venga hacia posterior. ¿De acuerdo? Un detalle. Una Si pregunta. la querés hacer anterior, la ponés Cuando abajo. son así sobre el eje torsional, ¿no se puede trabajar la rotación de la otra pierna? ¿O solo Sí, sirve para la base? se puede, sería una rotación contraria. Claro. Pero como nosotros el empuje para corregir lo hacemos desde la base, no hace falta, digamos, aunque esté neutra, si la pones, está bien. Perfecto. Igual hacemos el empuje de la base. Si fuera como vos decís, Se puede. entonces yo hago la rotación interna de esta, soltá por favor, y hago la rotación externa de esta. ¿Ok? Ahí. Y empujo hacia ella. Está bien. Es más, el año pasado lo dieron así. No te has prestado atención, qué pelotudo. ¿Por qué se trabaja desde el ángulo inferolateral posterior y no se puede trabajar desde la base que está posteriorizada? Porque la base que está posteriorizada está móvil. Perdón, digo, está fija. Ahora que estoy diciendo todo al revés. Sí, pero no sabemos. La base que Ok. está posterior, en realidad no está posterior, está normal. Es el eje, exacto. Es el eje. Cambio. Es la otra la que quedó fija anterior. Entonces, no confundan la que hace de eje, porque cambiando normalmente como cambian los modelos y cambiamos todos nosotros, es un instante de un eje y otro instante de otro eje. Entonces, el eje sirve de eje para ese instante, no significa que esté fijo ahí. Se fija el otro lado, porque sobre ese eje es el que donde se mueve. ¿Ok? Es un error de concepto que a veces inclusive aparece en los parciales, que se quedan con la idea de que como es eje está fijo. No, es eje por instantes para cada uno de los movimientos. Exacto. Si yo me apoyo sobre la base contraria, voy a estar moviendo algo que en realidad está móvil. Yo quiero mover lo que está fijo. Entonces voy a empujar en diagonal desde el ángulo, ¿ok? Para mover esa base hacia atrás. ¿Vamos? Bien. Y si tengo... ¿Estamos bien? ¿Sí? Si tengo una P y D, que decíamos que las letras diferentes indican una base que se vino a posterior, ahí sí, vamos a hacer una torsión de la base izquierda sobre el eje derecho. Voy a ubicar la almohadita debajo del trocánter del paciente. Aflojar. ¿Qué rotación le pongo acá, chicos? Una rotación externa. Yo cuando lo tengo boca abajo hago lío. Y si queremos trabajar con la otra pierna, ¿qué rotación hacíamos? Ahí. ¿Y desde dónde voy a empujar acá? Desde la base. Desde la base, perfecto. En dirección perpendicular al eje, ¿sí? Decíamos que era un eje derecho, entonces yo voy a empujar hacia el ángulo contrario.
Me apoyo sobre la base del sacro, afirmo mi contacto y ¿qué movimiento le pido al paciente con la respiración? Inspira. Inspiro, que saque. Si tengo la base posterior, le voy a pedir suelte el aire. Suelte, 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 suelte. Muy bien, tome poquito. Vuelva a soltar. Ok. Y repito, 3-4 ciclos. Siempre al final de estas maniobras, quito la almohada del paciente, lo ayudo a reubicarse despacito y constato si corregí la lesión. No obstante de estas maniobras que son para la articulación, yo después voy a tener que trabajar todo lo que vieron en el primer semestre de energías musculares, stretching, técnica de punto gatillo para los músculos que fijan esas lesiones. Que ya hablamos, piramidal, masa común, ¿de acuerdo? Ok, ¿practicamos? ¿Sí? Vamos a un punto de Quedaron en silencio.